El tema del primer taller pensado para el campo de la formación específica es la historia como ciencia. Iniciamos el mismo escuchando la canción Mil Vidas de Nash Scratch, en donde va relatando la historia de la humanidad a forma de proceso. Ha elegido para incluir en sus letras hechos que son significativos y que son conocidos por todas las personas que habitan el planeta Tierra. Cuando les hice la pregunta, ¿qué es para ustedes la historia?, me respondieron desde sus propios conocimientos y apreciaciones y llegamos a la conclusión de que es la ciencia que estudia el pasado del hombre. La historia, como integrante del conjunto de las ciencias sociales, tiene como objetivo responder a preguntas como ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos? Y ¿hacia dónde vamos? Dejemos en claro que el objeto de estudio de la historia es el hombre y su mundo de creaciones, el conjunto de acciones que ha realizado para trascender desde aquellos primeros tiempos hasta el día de hoy, de cómo fue organizándose y de cómo es que ese conjunto chiquito de personas dio origen a la gran sociedad en la que vivimos hoy en día. La historia no es una ciencia exacta. Como todas ciencias sociales, está sujeta a los cambios. No es como la matemática, la física y la química, que por más que hagan ensayos, los resultados van a ser siempre los mismos. En las ciencias sociales los cambios son permanentes. Por ejemplo, cuando se trataba de explicar el origen de la humanidad, un científico argentino llamado Florentino Ameghino tenía la teoría de que se había originado o se había desarrollado en la zona de la Patagonia Argentina. Cuando se realizan los estudios a los restos óseos encontrados, se dan con que eran más jóvenes que los que se habían encontrado en otros lugares. Por lo tanto, su teoría fue refutada, dejada de utilizar, y de esta manera se produjo un cambio que abrió otras posibilidades y que hoy en día sigue tratando de encontrar el origen de la humanidad. La historia va a estudiar diferentes conexiones entre las épocas históricas, sincrónicas de aquellos hechos que suceden en la misma época. Hablábamos hoy sobre la Revolución de Mayo y su consecuencia inmediata, que fue la formación de la primera junta, luego la Junta Grande y luego la instauración de los triunviratos. Son hechos históricos que suceden en un mismo tiempo. Y cuando hablamos de los hechos diacrónicos, hablamos, por ejemplo, de aquellos que tienen antecedentes, que van a tener luego unas causas, un desarrollo y unas futuras consecuencias. Como por ejemplo, el encuentro entre dos mundos. En Europa, los científicos van a iniciar un nuevo periodo en donde la ciencia va a experimentar cambios, se va a pasar de esa teoría de la teoría geocéntrica a la heliocéntrica. Se va a hablar sobre la redondez de la Tierra y entonces los europeos van a salir a buscar nuevos horizontes para expandir sus políticas económicas, sociales, culturales, religiosas. La consecuencia que tuvo a posterior fue el encuentro con el continente americano, donde existían ya sociedades conformadas, política social, cultural y religiosa, incluso con un idioma definido, y las consecuencias van a ser, luego de la conquista y colonización, las más desastrosas para el continente americano. Por todo lo que se conoce del avasallamiento, del atropello a nuestras culturas, a nuestros recursos también. Va a distinguir también entre fenómenos de corta duración, como por ejemplo la caída de la bolsa de Wall Street, que en un determinado día bajaron las acciones y de esa manera sumió casi a todo el mundo en una gran depresión económica. Y bueno, y hay otros de media duración que tienen ciertas coyunturas, ciertos momentos para desarrollarse. Decimos que la historia es una ciencia porque para construir su conocimiento utiliza el método histórico, que consiste en los siguientes pasos. Hablábamos hoy de que como historiador o investigador quiera conocer la historia del santuario de Nuestra Señora de Belén. Entonces ese va a ser mi tema. Me voy a empezar a plantear preguntas: ¿por qué se lo hizo? ¿Quién determinó que lo realizaran? ¿De dónde se sacaron los recursos? ¿Por qué en este lugar? Etcétera, etcétera. Luego voy a tratar de empezar a recopilar datos, o sea, información que me dé a mí
muchos conocimientos para tratar de reconstruir esa historia, como por ejemplo los documentos que pueden existir en el santuario, las fotografías que están desparramadas por la sociedad o los relatos de hijos o familiares de personas que tuvieron su protagonismo en ese hecho de la construcción del santuario, ¿sí? Sabemos que esto se transmite de generación en generación. Luego de ello voy a seleccionar las fuentes, a ver con cuál voy a trabajar, si materiales, si orales, si audiovisuales, etc. Luego, cuando ya tengo toda esta cuestión determinada, voy a proceder al análisis de las fuentes, o sea, ver qué datos me proveen, cómo los puedo separar, qué me sirve para mi investigación. Y vamos a organizarlos cronológicamente. Por ejemplo, quizás voy a encontrar que a ese santuario se lo realizó porque ya no era suficiente los otros oratorios que había antes por el crecimiento de la población, lógicamente, que en determinado año se fundó la Sociedad de Beneficencia, que en 1907 se lo inauguró y que a través del tiempo ha ido variando su aspecto según las modificaciones impuestas por el Vaticano. Yo ya voy a tener todo esto organizado y como último paso voy a mostrar mi producto final mediante la presentación de los resultados en una publicación, de un folleto, de un libro, de una revista o de un video. Es decir, que lo que está en los libros de historia, las investigaciones que se han realizado, han seguido toda esta serie de pasos para adquirir el carácter de ciencia. Cuando hablamos de las fuentes, acá tenemos una clasificación de las fuentes, nos referimos a fuentes primarias o fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que obtenemos de primera mano, por ejemplo, las escritas, ya sea manuscritas o en estos tiempos impresas o digitalizadas, que pueden ser documentos públicos o privados, las publicaciones periodísticas, las memorias o diarios personales de algunas personas importantes, influyentes. Se estudia en lengua, que muchos de ustedes lo habrán hecho, el diario de Ana Frank, que relata un periodo de su historia, y las correspondencias, las cartas, las obras literarias. Y en cuanto a las fuentes primarias iconográficas, usamos las obras plásticas como la pintura, la escultura, la arquitectura, y en las gráficas como la fotografía o el cine. También tenemos fuentes primarias orales directas, que son cuando hablo cara a cara, me entrevisto con la persona que me va a dar de conocer su historia de vida, o las grabadas que puedo tener acceso de otras, ¿sí?, informaciones y que a la vez me pueden servir para mis investigaciones. Y también podemos encontrar muchos datos históricos en los objetos de la vida cotidiana o en los paisajes. Bien, las fuentes secundarias son las que son el resultado de la recopilación de todas estas fuentes primarias y que van a terminar, como les decía yo, publicadas en un libro, en un artículo de revista o en un video. Pero la historia no trabaja sola, tiene ciencias auxiliares que le van a ayudar a crear conocimiento. Por ejemplo, la arqueología le va a brindar toda la información que encuentre en los vestigios de construcciones o en los restos de cerámicas que sirven más que nada para la etapa ágrafa de la historia. En nuestro caso, tenemos en el museo mucha evidencia arqueológica. La paleontología, la paleoantropología, que cada una de ellas nos va a brindar la información sobre los restos fósiles, que pueden ser de humanos o de animales. También tenemos a la geografía, que es imprescindible para el docente de historia. Nada sucede sin un espacio y sin un tiempo, y sin alguien que protagonice ese hecho. La geografía es nuestra principal aliada cuando queremos determinar un hecho para ubicarlo en un espacio y darle nosotros el tiempo. Tenemos la diplomática, que va a tratar de estudiar los acuerdos, los arreglos, todos los pactos que se han realizado entre varias naciones a través del tiempo. La epigrafía, que nos va a brindar información sobre los tipos de escritura. La heráldica, que nos va a brindar datos sobre los dibujos, las impresiones, los tallados que aparecen en los escudos de las grandes familias nobiliarias o en los blasones o estandartes. Y la numismática, que nos va a aportar datos desde el estudio de las medallas o monedas, que tienen también mucha información sobre la época, sobre, por ejemplo, el gobernante de ese momento, etc. Todas ellas nos van a ayudar
a construir conocimiento histórico. También tenemos otros métodos de datación que nos van a ayudar a crear conocimiento. Por ejemplo, el carbono 14, ¿sí? Que es para fijarse, para saber más que nada la edad de los restos óseos, ¿sí? O de lo que encontremos que pueda poseer estos isótopos de carbono que se desintegran a la edad de 50.000 años. Entonces, la técnica del carbono 14 nos sirve para dar una edad a los restos que tienen menos de 50.000 años. Después tenemos la dendrocronología, que sirve para saber la edad de los árboles fosilizados. Cuando nosotros cortamos un árbol a la mitad, vemos una cantidad de círculos concéntricos que cada uno de ellos va a representar un año del árbol que nosotros estamos estudiando. Y la termoluminiscencia para realizar estudia a todos aquellos objetos del pasado que hayan sido expuestos a altas temperaturas. Bien, finalmente vamos a llegar a esta parte que nos compete y que ustedes van a empezar a transitar durante el transcurso de lo que es el profesorado de historia. Los historiadores, los científicos han dividido la historia de la humanidad en etapas. Tenemos la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna. Sabemos que la prehistoria está ubicada temporalmente desde la aparición de los primeros hombres sobre la Tierra hasta el 3000 antes de Cristo. En ese periodo se divide a su vez, en edad de piedra y edad de los metales, basada en los elementos que las personas de esa época utilizaban para poder subsistir. La edad antigua va a comenzar del 3000 y va a culminar en el 476 después de Cristo. Tenemos ahí una serie de desarrollos de civilizaciones, por ejemplo, las civilizaciones del Oriente, como Mesopotamia, Egipto, las indoeuropeas también que se van a desarrollar, y las civilizaciones del Mediterráneo, como Grecia y Roma. Ahí ya casi al final de la edad antigua tenemos el nacimiento de Cristo, que marca para muchos la era cristiana y el comienzo de la historia de la humanidad. En la Edad Media tenemos el desarrollo de los reinos romano-germánicos en la Edad Temprana, el feudalismo en la Alta Edad Media y los cambios tecnológicos y agrícolas en la Baja Edad Media, la época más oscura de la historia de la humanidad según los pensadores e historiadores. Esta Edad Media va a finalizar en 1453 con la caída de Constantinopla. En esta edad, en Europa se producen nuevos estudios, nuevos descubrimientos, nuevas invenciones, nuevas teorías van a salir a la luz. Una de ellas es la redondez de la Tierra y bueno, Europa y sus reinos que estaban mejor posicionados con salida al mar, como Portugal y España, comienzan a buscar nuevas rutas para ir a retirar, a comprar insumos que a ellos les permitían subsistir, y van a emprender su viaje hacia el oeste, y es de ese modo donde se produce el encuentro entre dos mundos. Y digo encuentro entre dos mundos porque no nos descubrieron. Ya teníamos nuestros propios sistemas culturales, sociales, políticos, económicos y religiosos, y hasta varios idiomas o dialectos utilizados de acuerdo a la evolución del habla de estos suelos americanos. Para 1789 se va a terminar la Edad Moderna y vamos a iniciar la Edad Contemporánea con un hecho histórico muy importante que es la Revolución Francesa, que ha brindado a todo el mundo el puntapié inicial para el logro, para la conquista de los derechos humanos, de la igualdad, de la fraternidad. Al mismo tiempo que la historia universal se iba desarrollando en estas etapas, América también, quizás en un modo más reducido, en un tiempo más reducido, pero iba escribiendo su historia. Por ejemplo, hace 35.000 años llegaron los primeros hombres y eran culturas cazadoras recolectoras y están representadas, por ejemplo, por la cultura nazca, la cultura paraca de la necrópolis, y van a vivir de esos modos hasta el año 600, en donde aparecen por ahí las civilizaciones nucleares como son los aztecas, mayas e incas. Los incas van a predominar un poquito más y van a hacer su expansión hacia el territorio argentino. Desde ese momento hasta la llegada de los
colonizadores españoles que se inicia en nuestro territorio aproximadamente en el 1550 y hasta 1776, vamos a vivir sobre el dominio español, ¿sí? Se conquistan a los aztecas, se funda el Virreinato de Lima, el Virreinato de Nueva España, y de esa manera vamos a estar siempre subordinados a las decisiones del gobierno español. En Argentina también pasaba lo mismo. Por ejemplo, en el menos 300 a.C. aparecía la cultura tafí, de esas culturas agroalfareras. Luego, desde el 400 en adelante, hacen aparición en nuestro territorio, aquí en Belén, culturas agroalfareras como la ciénega, aguada, condorhuasi, y hacia el año 1000, la cultura Belén, Santa María, San Agasta, los estilos Yequimil, Hualfín, San José. Todo el tipo de cerámica que ustedes pueden encontrar en el museo de nuestra ciudad. Hacia 1480 se produce la llegada de los incas, que vienen en un son de paz según algunos autores, y otros que venían con violencia. Lo que se rescata de este periodo es la fusión, ¿sí? Esa cerámica tan bonita, tan decorada, se deja de utilizar y simplemente se utiliza o se crea elementos de uso cotidiano como ollas con pies de compoteras para cocinar, vasijas, vasos, puco, todas esas cuestiones que van a servir como utensilios para la vida diaria. También hacen un cambio en el idioma. Nuestras zonas, al menos en el noroeste argentino, hasta la llegada de los incas hablaban el cacán y desde allí adquirieron el quichua como nueva lengua o lengua de connivencia para ese periodo. Como es de público conocimiento, Colón no es el que coloniza América, sino son las huestes que vienen después de él. En nuestro territorio van a empezar a hacer incursión hacia el 1500 más o menos. Por ejemplo, sabemos que las corrientes fundadoras son 3, que han ingresado por diferentes sectores de nuestro territorio argentino. Por ejemplo, en el 1553 va a ingresar la corriente del norte, allá viniendo desde el Perú, y va a fundar la primera ciudad en Argentina, que es Santiago del Estero, y luego la segunda ciudad, que es Londres, nuestro Londres de Belén, Catamarca. La corriente del oeste va a fundar toda la región de Cuyo, San Juan, San Luis, Mendoza, y la corriente del este, o de la corriente del Plata, va a fundar esa zona, Buenos Aires, Santa Fe y Uruguay, que en ese entonces también formaba parte de nuestro territorio argentino. Desde ese 1776, Argentina comenzó a unir fuerzas, ¿sí? a vivir pensando en liberarse, y es así como luego de un suceso histórico como tuvo que ver que Fernando VII cayera preso en manos de Napoleón Bonaparte y que las juntas que estaban acá en las colonias decidieran levantarse y no aceptar la autoridad francesa, sino emerger ellas y surgir como representantes del poder. Algunos autores afirman que desde 1810 en adelante comienza nuestra historia argentina. En mi caso prefiero también tener en cuenta a las culturas agroalfareras y a todos los pueblos originarios que se desarrollaron a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Bien, esto sería todo. Les voy a dejar el material también. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta que tenga, me lo hacen saber.